¿Qué tal, chamaquitos? Después de un tiempo que se libraron de mí por apoyo de mi muela, ya volvemos al trabajo y para ello pues vamos a establecer algunas ideas importantes respecto a lo que se envió la semana anterior. La semana anterior se les enviaron algunas lecturas, ¿sí?, sobre cómo resolver triángulos. Se les estableció también ahí una actividad que quedó para el portafolio de evidencias, pero que hacía referencia también a el trabajo o a la situación de solucionar triángulos. Entonces vamos a hacer el día de hoy, vamos a dar una pequeña explicación para determinar cómo analizar este tipo de situaciones y cómo saber cuál de los pasos a seguir, de los que se plantearon, pues debemos tomar y ahora sí que pues seguir para entregar soluciones. Cabe aclarar también que esto que vamos a hablar el día de hoy representa todo lo que vamos a trabajar en el segundo parcial, por lo cual van a haber cosas que solo vamos a dejar representadas porque aunque tal vez alguno de ustedes ya lo haya trabajado, en nuestra cronología pues todavía no lo hemos establecido, así que no lo podemos agregar o no lo podemos meter a las ideas que estamos trabajando, pero sí podemos hacer mención de ellas porque más adelante las vamos a incluir al trabajo general. Entonces eso es importantísimo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de resolver triángulos o una resolución de triángulos, hacemos referencia a entregar todos los valores posibles que hay en un triángulo. ¿Cuáles son esos valores posibles? Bueno, recuerden que un triángulo, por su nombre, denota que tiene tres lados. Entonces yo tendría que conocer esos tres lados, la longitud de cada uno de ellos y también sabemos que por definición posee tres ángulos. Entonces cuando yo digo que resuelvo un triángulo, debería tener a la mano los tres lados y los tres ángulos. Eso es resolver un triángulo. Ahora bien, van a haber situaciones en las cuales nos van a pedir ciertos valores específicos. Entonces ahí estaríamos resolviendo una situación en particular, no literalmente resolviendo un triángulo. Entonces hay que entender esta cuestión. Si en un ejercicio a mí me piden una parte de ese triángulo, entonces para resolver el ejercicio entrego el valor que me están solicitando. Ahora bien, si me dicen resuelve el siguiente triángulo, entonces mi deber es entregar como resultado el valor de los tres lados y los tres ángulos, ¿sí? Para este tipo de situaciones hay que aclarar que vamos a tener a la mano dos tipos de triángulos, ¿sí? Bueno, una clasificación de triángulos que incluye eh, dos vertientes, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Los que llamamos triángulos rectángulos y los que llamamos triángulos oblicuángulos. Los triángulos rectángulos ustedes ya los conocen, ya los trabajaron con el teorema de Pitágoras, saben que su mayor virtud o su mayor cualidad es tener un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados pues nos permite ciertas manipulaciones en sus valores y nos permiten encontrar valores dentro de ellos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros veamos que existe ahí un ángulo de 90 grados, pues sabemos que estamos hablando en particular de un triángulo rectángulo. Ahora bien, todos aquellos que no tienen este famoso ángulo de 90 grados se conocen como triángulos oblicuángulos. Allí ustedes pueden conocer si se acuerdan, y espero que sí, de sus infografías iniciales, que dentro de estos pueden caber los triángulos acutángulos, que son los que tienen ángulos menores de 90, los tres, es decir, tres ángulos agudos, y también los obtusángulos, que tienen un ángulo obtuso. Cualquiera de este tipo de triángulos encaja en la definición de un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Y ya que sabemos esto, pues entonces viene la segunda parte de esto que nos va a interesar. Para poder resolver triángulos tenemos a la mano, al menos por ahora, ¿sí?, porque hay muchas maneras de resolverlos, hay muchos tipos de soluciones, pero los que nosotros vamos a estudiar encajan en cuatro ideas importantes. El primero, que ya lo conocen, el teorema de Pitágoras, lo trabajamos en el parcial anterior, lo retomamos en este.
Vienen las razones trigonométricas, que ya me di cuenta que me tragué por ahí una O, pero saben que son trigonométricas, ¿sí? Donde aparece pues, el famoso seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿sí? Y bueno, todas estas que vamos a tener que aprender a identificar y buscar qué valor es el que corresponde y con qué valor podemos trabajar. Estos dos que acabo de mencionar nos van a servir cuando hablemos de triángulos rectángulos, tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas. Entonces observo que hay un triángulo rectángulo, bueno, entonces voy por el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Y bueno, en el caso de los oblicuángulos, entonces sabemos que vamos a necesitar de las leyes de senos y cosenos, ¿sí? Esto que acabo de mencionar es a lo que hacía referencia ese gatito. Ley de senos y ley de cosenos, al menos nosotros no lo hemos definido todavía, pero pues vamos a saber que vamos a necesitarlos cuando hablemos de triángulos oblicuos. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de esto que estoy mencionando. Voy a quitar esta pantalla porque solo de verla ya vi que tuve 12 errores ortográficos y prefiero no verla. Y vamos a establecer las siguientes ideas entonces. Primero que nada, estamos hablando de resolver triángulos. Entonces, estaremos estableciendo la idea de resolución de triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? Bueno, pues que los triángulos los podemos dividir, ese gatito, en dos vertientes. Los triángulos llamados rectángulos y los triángulos llamados oblicuángulos. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que aquí hay un ángulo de 90 y sabemos que aquí no hay un ángulo de 90. Entonces, es como que la característica importante que nos puede ayudar a distinguirlos. En los triángulos rectángulos dijimos entonces que vamos a trabajar con dos ideas importantes. Primero que nada, el teorema de Pitágoras y lo que acabamos de anexar, que son las razones trigonométricas. Ahora bien, por su parte, cuando hablamos de los oblicuángulos, estamos diciendo que tenemos a la ley de senos y a la ley de cosenos, ¿sí? Esto es importante. Recuerden que en sus ejercicios, en la lista que les envié, les decía, determina si es un triángulo rectángulo, si es un oblicuángulo y cuál de estos vas a utilizar. El teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas o ley de senos y ley de cosenos. Esto es lo que vamos a tratar de explicar en este momento, cuándo utilizar cada uno de ellos, ¿sí? Noten, vamos a correr tanto por acá, que cuando nosotros hablamos del teorema de Pitágoras, es importante analizar que el teorema de Pitágoras solo hace referencia a los lados de un triángulo rectángulo. Y para que yo pueda trabajar, necesito, por aquí necesitamos dos lados del triángulo, ¿sí? Es decir, el teorema de Pitágoras solamente puede ser utilizado si contamos con dos de los lados del triángulo que estamos estudiando. Si tuviéramos solo uno, pues no podríamos hacer nada. Si tuviéramos los tres, pues no tiene sentido utilizarlo porque ya tenemos el valor de todos. Entonces, nuestra chamba inicia cuando vemos dos lados y queremos encontrar un tercer lado. Ahora bien, las razones trigonométricas, por su lado, ustedes saben que pueden trabajar de diferentes formas. ¿Por qué lo decimos? Porque recuerden que las razones trigonométricas o en las razones trigonométricas intervienen tres cosas. Dos lados del triángulo y un ángulo. Entonces, bajo esa idea, vamos a ponerlo aquí, todas las razones tienen que ver con dos lados y un ángulo. ¿Sí?
Y bueno, como hay tres valores, para que yo pueda encontrar el tercero, pues mínimo necesito dos de ellos. Puedo tener un lado y un ángulo, ¿ok? Necesitamos un lado y un ángulo. O también podemos llegar a tener dos lados de ese triángulo. ¿Sí? Con cualquiera de estas dos opciones podemos llegar a trabajar las razones trigonométricas. Obviamente tenemos que tener en cuenta algo. Si tengo un lado y un ángulo, estoy buscando el lado que me hace falta. Y si tengo dos lados del triángulo, entonces obviamente estoy buscando el ángulo que me hace falta en este tipo de situaciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de leyes de senos y de cosenos, vemos a la parte de triángulos oblicuo-ángulos. No lo intenten utilizar en triángulos rectángulos porque los valores no están determinados de esa manera. Así que eso es importante recordarlo. Y por eso hacemos este pequeño diagrama, para que tengamos en cuenta qué debemos utilizar en cada cosa. En el caso de leyes de senos, es importante utilizar qué necesitamos para resolverlo. En este caso, para las leyes de los senos vamos a necesitar algo muy importante, que son dos lados del triángulo, ¿sí? Y un ángulo. Pero ojo, este ángulo tiene que ser un ángulo que esté frente a alguno de estos dos lados, ¿sí? Eso es importante. Si el ángulo que tengo no corresponde a uno de estos dos lados, o no está frente a estos lados, mi fórmula de ley de senos no va a funcionar. Entonces, cuando yo dibuje mi triangulito, tengo que ver que este ángulo quede justo enfrente de uno de estos lados. Si eso no sucediera, pues entonces no nos va a servir la ley de senos, ¿sí? Y pues tendríamos que utilizar otra herramienta. Ahora, lo otro que podemos utilizar son dos ángulos y un lado, pero con la misma restricción. Este lado que vamos a utilizar necesitamos que esté justo enfrente de uno de los ángulos que tenemos a la mano. De nuevo, si eso no se llega a dar, pues entonces vamos a necesitar de otra herramienta. Ahora, en el caso de la ley de los cosenos, pues vamos a necesitar dos lados, pero esos dos lados vamos a necesitar también el ángulo que está justo entre ellos. Por eso, a este tipo de criterio o a este tipo de trabajo lo denotan con las siglas LAL, algo así como lo hacíamos en semejanza de triángulos. ¿Por qué? Porque me dice necesito el lado y este lado, pero necesito el ángulo que está justo en medio de estos dos lados. Si yo tengo eso a la mano, entonces ya puedo usar ley de cosenos. Y si se fijan, esto que está aquí es la contraparte de lo que pusimos en las leyes de los senos. Entonces, cuando no podíamos utilizar este, se dieron cuenta, pues mi chamba va a ser trabajar con ley de cosenos. Vean que sí hay forma de resolverlo y estas dos leyes se complementan. Leyes de senos y leyes de cosenos. Y la otra versión que podemos tener para trabajar con leyes de cosenos es tener los tres lados. Si yo tengo los tres lados de la ley, del triángulo, puedo aplicar la ley de cosenos. Entonces, lado, 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 solamente para ubicarnos y para darle sentido a lo que estamos diciendo. Entonces, observen que esto que tenemos aquí nos va a permitir trabajar con el documento que se les envió. Tienen que ustedes que determinar la situación que están trabajando, analizarlo, darle sentido gráfico, es decir, dibujar mi triangulito. Y una vez que yo dibujo el triangulito, entonces puedo determinar qué es lo que voy a utilizar para resolver.
Damos un ejemplo muy sencillo aquí en la parte de abajo. Vamos a correr esto aquí. Y vamos a pensar que me imagino un triángulo de esta manera. ¿Sí? Pongo aquí, no sé, 48 grados. Aquí pongo 30 grados. ¿Sí? Y pues, ¿qué será? Pongo aquí 5 centímetros. Y quiero saber cuánto vale este lado de aquí. Entonces, observamos los dos ángulos que tenemos a la mano. Observamos el lado, perdón, que acabamos de determinar. Si es un triángulo rectángulo o no lo es, porque eso me va a definir si voy a utilizar teorema de Pitágoras o razones trigonométricas, o en su caso leyes de senos y leyes de cosenos. Si ustedes hacen la suma de lo que está ahí, van a notar que esos dos ángulos en conjunto miden 78 grados. Quiere decir entonces que el tercero no va a ser un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, acabamos de observar que esto es un triángulo oblicuo ángulo. Entonces, solo tengo de dos sopas. O uso leyes de senos o uso leyes de cosenos. Entonces, vámonos a analizar la situación. Para la ley de cosenos dijimos que necesitamos los tres lados. Observo que no tengo los tres lados, entonces no puedo trabajar todavía ley de cosenos. O en su caso, dos lados y un ángulo. Pero observamos que solo tengo dos lados, un lado. Este lo quiero saber, pero no lo conozco. Entonces solamente tengo a la mano este lado. Entonces, ley de cosenos para este ejercicio no me va a funcionar. Entonces, esto ya no. Por lo tanto, deberíamos analizar que necesito la ley de senos. Pero recuerden que la ley de senos me dice lo siguiente. Necesitas dos ángulos y uno de los lados, es cierto, pero necesitas que el lado que está ahí quede justo enfrente de uno de los ángulos que conoces. Y si ustedes se fijan, aquí tengo este lado, pero aquí no está el ángulo. Entonces, ¿qué pasó? Aunque no está ahí, sí lo puedo conocer. Recordando que por propiedades de los triángulos, la suma de los ángulos internos tiene que ser 180. Y como dijimos que estos dos medían 78, pues entonces este que está aquí tiene que medir 102. Entonces observen que ya tengo lo solicitado. Por lo menos tengo dos ángulos, puedo agarrar este y este si yo quiero, porque este que está aquí, este lado, está justo enfrente de este. O también puedo agarrar a este ángulo y resulta que este ángulo sigue estando enfrente de este lado. Entonces, aquí se está cumpliendo la ley de senos. Y esto es lo que vamos a hacer con cada ejercicio. Paso 1, determino si es un triángulo, rectángulo o ángulo. Y paso 2, dependiendo de los datos que tenemos, usamos, en el caso de los oblicuángulos, ley de cosenos o ley de senos. Y en el caso de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Entonces, nada más para irnos ambientando con la situación que están trabajando, para que ustedes tengan un poquito más de idea y de noción de cómo estamos clasificando el trabajo que estamos realizando, es que planteamos este pequeño esquema. Entonces, al menos por ahora, es la información que quiero brindarles, así que espero les sirva para su actividad. Por ahora me despido y nos vemos luego.